Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre temas electorales, el desafío que tiene la Junta de decidir el tema del arrastre, de decidir las impugnaciones a la conformación de las juntas municipales y todo lo concerniente al montaje de las primarias y de las elecciones del 2020. También sobre el diferendo que acabó en un acuerdo finalmente entre el Colegio Médico, por un lado, del mismo lado, la Asociación de Clínicas Privadas y las sociedades de especializaciones médicas, y por el otro lado las ARS. Y en el medio de todos los afiliados. Y claro, entonces, no todo se resolvió. Y vamos a hablar de lo que no se resolvió, sobre todo lo que le atañe a los asegurados. Por supuesto, y también esta semana hay datos muy interesantes que trae la encuesta Markpen, una de las encuestas más esperadas, y vamos a desmenuzarlos aquí en este programa. Pero sobre el tema del conflicto de las ARS, el Colegio Médico y las clínicas privadas, sobre ese tema viene la décima también. Seguro. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos con ese contenido. Esta misma semana. Esta misma semana. El arrastre es un tema importante para las elecciones. Mucha gente se pregunta y no entiende todavía cómo es que si un partido gana las elecciones con el 52% y el otro obtuvo 40 y pico, un partido tiene 30 senadores. Y todo se debe a una muy maliciosa ley de arrastre. No es que haya una ley de arrastre, es un sistema. Sí. Un sistema de arrastre. De tal manera que el que gana, aunque gane por poco, lo gana todo. Se le suman los votos de los diputados de su partido. Sí. Entonces, claro, está violentando derechos fundamentales de los dominicanos que están consignados en la Constitución, que dicen que, por ejemplo, el voto es directo. Entonces, eso también es lo que impide, y otra cosa que se preguntan muchos electores, ¿por qué yo no puedo elegir un diputado de un partido y un senador de otro? Si a mí me gusta un diputado de este partido y me gusta un senador de otro, ¿por qué tengo que elegirlo a los dos del mismo partido de manera obligatoria? ¿Por qué tiene que ser una plancha? Por el tema del arrastre. Claro. Entonces resulta que en la recién aprobada ley electoral, aunque se mantiene el arrastre, no quedó muy claro. Hay una ambigüedad porque habla de elección en 4 niveles, el nivel presidencial, y entonces separa, no habla de nivel congresional, separa, habla de los senadores, los diputados y entonces el nivel municipal. Y por eso es que el PRM ha llevado ante la Junta Central Electoral la exigencia de que se hagan boletas separadas para diputados y para senadores. Esto ha creado un conflicto porque los legisladores, sobre todo del PLD, encabezado por el presidente de la Comisión Bicameral que estuvo conociendo la ley electoral y de partido, a Aristide Victoria Yep, dicen no, lo que nosotros aprobamos fue el arrastre, que se mantenga el arrastre. Entonces ahora la Junta Central Electoral está en una disyuntiva. ¿Cómo lo hace? Porque la que no tiene confusiones ni indefiniciones es la Constitución. No, esa sí que no tiene. Es decir, el voto es directo. No es posible lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Es inconstitucional. Que usted vota por el diputado Píndaro de la Cruz y sale elegido el senador Berenjeno López. Claro. No, eso no es posible de acuerdo con la Constitución. Entonces hay una constitucionalista ultranza que es según lo que le convenga. También. Porque ahí sí no han salido los supuestos defensores de la Constitución. También. Entonces la Junta Central Electoral había mandado a buscar la semana pasada las actas de las discusiones de ese tema al Congreso Nacional para ver cuál fue el espíritu de lo que quiso aprobar. La intención. Pero es que ese no es el tema. Sí. El tema no es lo que quisieron o no quisieron aprobar los legisladores. El tema es si es constitucional o no lo es, claro. Y no lo es.
Claro. Entonces, bueno, hay juristas que dicen que la Junta Central Electoral tiene la facultad para de manera reglamentaria decidir esto y Sí. efectivamente elaborar boletas separadas para diputados y senadores, y otros que dicen que no. Vamos a ver, por ejemplo, la posición del delegado del PLD ante la Junta Central Electoral, que aboga por que se mantenga el arrastre. A pesar de que existe una contradicción en lo que respecta a los niveles, me refiero al establecer al nivel senatorial, lo cierto es que el artículo 104 de la Ley de Régimen Electoral establece sin duda alguna que los votos de los diputados se les suman a los senadores. Naturalmente, el delegado técnico del PLD, Hernández Peguero, era juez del Tribunal Superior Electoral anterior, el que todo se lo fallaba a favor de Miguel Vargas y todo lo fallaba para la conveniencia del Partido de la Liberación Dominicana, partido del cual es miembro del Comité Central. De manera que esa opinión que él da a favor del arrastre es lo que le conviene al PLD. Evidentemente. Entonces, ustedes han visto los órganos de justicia electoral que Leonel Fernández puso ahí a los cuadros de su partido y leales a él además, que ya han ido saliendo, ¿verdad? Y ustedes han visto, por ejemplo, a Roberto Rosario militando con una pugnacidad alta, como siempre ha sido, ¿verdad? Sí, que por cierto se dijo que en el acuerdo que se hizo el sábado pasado en esa reunión del Comité Central, que nada más duró 5 minutos, o sea que todo llegó pactado ya ahí, que era para la conformación de la comisión electoral de ese partido, que el leonelismo quería que Roberto Rosario fuera uno de los representantes y que fue obstaculizado por el lado de Danilo Medina y terminaron escogiendo a otra persona. Bueno, porque lo que estoy diciendo, Sí. por el grado de pugnacidad con el que él está metido en los pleitos entre dos tendencias de ese partido. Ahora, hay otro tema con esto del arrastre, y es que si se quita el arrastre, se vería también cuál es el liderazgo real que tienen ciertos senadores que además tienen ahí todo el tiempo del mundo. Y que salen por los diputados. Y que salen porque van arrastrados por los diputados, Sí. no porque ellos tengan una base electoral fuerte. Pero el Partido Revolucionario Moderno ya ha anunciado que si la Junta Central Electoral dejara el arrastre como estaba hasta este momento, entonces van a acudir al Tribunal Constitucional y, bueno, allí deberían tener ganancia de causa. Lo que pasa es que eso en el Tribunal Constitucional se puede pasar 6 años. Entonces, eso depende de lo que le interese. Esto a todo el pueblo dominicano es de el interés de todos y de la conveniencia de todos que se resuelva ya, porque las elecciones son en el 2020 y Mira, que ese tema quede zanjado. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional siempre va a decidir lo que le convenga a Miguel Vargas y a Leonel Fernández. ¿Por qué? Bueno, se cambiaron algunos de los jueces, Bueno, es verdad. Habrá que ver qué tanto peso es verdad, tiene hay que esa ver cómo hora. está la correlación de fuerzas ahí. Pero siempre el presidente del tribunal. Sí, pero hay un tema con el Tribunal Constitucional que lo explicaba Cristóbal Rodríguez en estos días sobre ese mismo tema del arrastre, y es el problema para lograr consenso dentro del Tribunal Constitucional, porque son 14 jueces y para que cualquier sentencia se determine, tienen que haber 9 votos. 9 votos. Sí. Entonces, siempre hay alguno que está fuera del país o que está haciendo alguna cosa. Entonces, si por ejemplo tú solamente tienes 12 presentes, ya tú necesitas prácticamente el 90% de los votos, o 10 Sí. presentes, para poder lograr una sentencia, y por eso se tarda tanto tiempo en que se fallen casos. Claro, que cuando hay interés, porque el caso del PRD se resolvió en 5 meses, un tiempo récord, flash para el Tribunal Constitucional. 5 meses, ¿no? Sí, No. el caso de la impugnación, el caso de la primera sentencia del Sí. Tribunal Superior Electoral que anuló Sí. la convención. Ese caso lo falló el Tribunal Constitucional en 5 meses, lo que nunca había pasado. Por eso te digo, en el pacto de las corbatas azules se decidió el nombramiento de Milton Ray Guevara como presidente del Tribunal Constitucional. Y aquí lo ven ustedes.
que va y le cuchichea a Miguel Vargas le cuchichea a Leonel Fernández, se sonríen y de ahí sale el presidente del Tribunal el Tribunal Constitucional. Sí, bueno, otro tema que tiene también a la Junta ocupada en estos días es el tema de la conformación de las juntas municipales y las impugnaciones que han hecho distintas organizaciones políticas. Vamos a ver. Su composición no es una acorde con la idoneidad ni la justicia, el balance que debe existir en juntas municipales para poder rendir la mejor de las labores o definir las realidades y situaciones electorales que se les plantean. Bueno, y esas irregularidades que dicen los partidos de oposición que han encontrado en la conformación de las juntas municipales, hablan de que están conformadas sobre todo por PLDistas y han externado quejas, y entonces la Junta Central Electoral ha llamado a vistas para que expresen sus inquietudes. Pero hasta el PLD está impugnando algunas juntas, sí. Óyeme, la verdad es que la Junta Central Electoral tiene una papa muy caliente en estos momentos. Bueno, en la mano. pero están a tiempo para resolver eso. Sí, claro, están a tiempo, pero van a ser unas elecciones muy complejas, empezando por el proceso de las primarias. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre los resultados de la encuesta Mark Penn que fue dada a conocer esta semana y que trae datos muy interesantes. Esta misma semana. Una de las encuestas que ha ganado credibilidad en el país es la Mark Penn, que anteriormente Penn and Schoen, ahora Mark Penn, que aquí la realiza Bernardo Vega. Exactamente. Siempre ha gozado de credibilidad, ha sido una de las encuestas que siempre están cerca de los resultados y ha hecho un ejercicio que no es exactamente por quién vota usted, sino quién usted cree que va a ganar. Y hay bueno, están todas esas preguntas. Pero lo que más se ha destacado son unos balances de positivo o negativo, es decir, tasa de aceptación y de rechazo. De simpatías, aceptación o simpatía que tienen los candidatos, pero también la tasa de rechazo. Exactamente. Entonces, salió muy bien parada Margarita Cedeño, sí. Una tasa de aceptación de 54 y de rechazo de 41. No es que es flojo el rechazo, no, es bastante, pero su balance es mejor que el de los demás. Quien le sigue en ese balance de positivo negativo es Luis Abinader, que tiene 51 positivo, 40 negativo. El presidente Danilo Medina 51-46. Leonel Fernández presenta una situación difícil porque tiene una apreciación favorable de 39 contra una desfavorable de 59. Sí, una tasa de rechazo bastante alta. Pero demasiado alta. Claro. Solo lo supera Hipólito Mejía, que tiene 29 de aceptación y 66 de rechazo. Bueno, y el que está peor de todos, que es Miguel Vargas Maldonado. Ese es un caso extremo. Que tiene 77% de tasa de rechazo y solo un 15% de aceptación. Dígame usted. 77 de rechazo y solo un 15 de aprobación. Pero hay otros datos interesantes en esta encuesta. Por ejemplo, cuando se le pregunta a la gente quién cree que debe ser el candidato del PLD, ahí gana Danilo Medina con un 30%, Leonel Fernández saca un 24%, Margarita Cedeño un 23% y ya los demás cifras muy pequeñas. Pero entonces está la pregunta de quién cree que será el próximo presidente. Y ahí Danilo Medina también encabeza con un 28%, Leonel Fernández con un 21% y le sigue Luis Abinader con un 20%. Fíjate tú cómo cambia la cosa cuando ya la pregunta no es la tasa de aceptación o de rechazo, sino quién usted cree que va a ser el presidente. Entonces ya ahí la vicepresidenta no sale marcando tan alto en la ecuación. O sea, a pesar de que ella
tiene una gran aceptación en la población no cree que ella termine siendo la candidata, ni del PLD y tampoco de presidenta de la República. Pero hay otra pregunta interesante. ¿Cree usted que este gobierno de Danilo Medina hay más o menos corrupción que en los gobiernos anteriores? Esa fue otra pregunta que salió esta semana. Y el 62% dice que hay más corrupción en este gobierno que en los anteriores y el 18% dice que hay menos. Y preguntaron además específicamente por el caso Odebrecht y el 61% de los encuestados asegura que la justicia dominicana no va a condenar a los acusados del caso Odebrecht. Solo un 27% se muestra optimista de que eso ocurrirá. Sobre ese caso, denle seguimiento al Ministerio Público de Perú. Los fiscales de Perú todavía están interrogando a los sobornadores brasileños de Odebrecht en Brasil, en Curitiba, con la asistencia y colaboración de la justicia brasileña. Es decir, que el que pide interrogar a los que pagaron los sobornos en sus países, la justicia de Brasil se lo permite. Y por haber hecho esa diligencia, ¿qué sabe? ¿Qué sabe la justicia de Perú? Bueno, el señor Jorge Barata, que era el jefe de Odebrecht en Perú, dijo todo el dinero que le dieron a cada... Por eso hay 4 presidentes. Bueno, hay 3 porque hay uno que se tuvo que matar. Y justamente él confirmó que a Alan García, él le dio dinero. Y que le dio a Alejandro Toledo, y que le dio a Yanta Humala, y que le dio al último a Pedro Pablo Kuczynski. Y los que no están pedidos en extradición, ¿están presos o están en prisión domiciliaria? Que por cierto, esta semana también la empresa Odebrecht anunció un cambio de imagen, que van a cambiar de nombre, ya no se van a llamar Odebrecht, sino OS. Sí, tú sabes que... Sí, porque ya el nombre Odebrecht está muy mal parado en el mundo entero. En Santiago había un delincuente que le decían Darío Patecabra, que lo ficharon por robo y entonces se cambió el nombre. Ajá. ¿Y dejó de ser ladrón por cambiarse el nombre? No, era para no tener los antecedentes. Claro. Entonces la Odebrecht ya se quitó Odebrecht y se puso OS. Es decir, Operación Darío Patecabra. Otras preguntas interesantes, por ejemplo, con este mismo caso de Odebrecht. ¿Cree usted que ya han sido sometidos a la justicia todos los involucrados en este caso de corrupción de Odebrecht? ¿O hay otros que no han sido sometidos? Y el 79% dijo que hay otros que no han sido sometidos. Pero eso lo creen también los PLDistas. Entre los simpatizantes del PLD, el 71% dice que faltan imputados. Claro. Todo el mundo está claro aquí. Todo el mundo lo sabe. Sí. Y todo el mundo se da cuenta de que el proceso está hecho precisamente sin incorporar como testigos a los que pagaron los sobornos, sin auditar las obras para determinar las sobrevaluaciones, que para robar por ahí fue que pagaron sobornos, ¿verdad? Y además una selectividad exquisita para quienes son imputados y quienes no. Porque la Procuraduría lo que está haciendo es protegiendo al gobierno y al partido. Mira, la última entrega de la Mark Penn, que fue ayer, viernes, preguntó sobre el tema de la reforma constitucional, sobre si la gente cree que el presidente Danilo Medina va a intentar reformar la Constitución, y el 77% dice que lo hará, que lo va a hacer. O sea, la mayor parte de la población considera que Danilo lo va a hacer. Sí, sí. Bueno. Versus un 16% que cree que no lo va a intentar. Pero hubo otras preguntas interesantes, porque se le plantearon escenarios a los encuestados, escenarios donde habrían distintos candidatos. Y por ejemplo, cuando se presenta el escenario de que el candidato del PLD sea Danilo Medina, de la oposición Luis Abinader, que participen Miguel Vargas, Guillermo Moreno y Minú Tavares, la respuesta de los encuestados fue la siguiente: ganaría Danilo Medina con un 41%, el 30% votaría por Luis Abinader y todos los demás con menos de un 5%. Pero un 41% implica que no ganaría en primera vuelta. Y ahí Cuando se hace el mismo escenario con Leonel Fernández, entonces el resultado queda de la siguiente manera:
Leonel Fernández alcanzaría un 38% y Luis Abinader un 33%. O sea que con Leonel Fernández tampoco se iría el PLD en primera vuelta. Y esa segunda vuelta estaría más complicada que la primera. Sí, y estos datos sí que son interesantes. Claro, todavía falta más de un año para las elecciones, no hay una definición, no hay una unidad dentro del PLD porque claro, están los dos grupos de manera antagónica, pero es interesante ver cómo se está moviendo todo esto. Así es, vamos a hacer una pausa y regresamos con el paro que le hicieron los médicos a una ARS por los desacuerdos, por el incumplimiento de acuerdos suscritos en el 2017. Y entonces esta vez hicieron un acuerdo para cumplir los acuerdos que no se habían cumplido en 2 años. Hablaremos sobre todo de un actor que casi no fue mencionado en esas negociaciones, que es usted, el asegurado. Ya volvemos. Esta misma semana. La Seguridad Social tuvo un acuerdo en 2017. Los médicos tenían una serie de reclamos. Los pacientes, los asegurados, no tienen muchos representantes. Las ARS sí están fuertemente representadas. Oh, claro. Las que llevan el negocio de manejar los seguros, ¿verdad? Entonces, los médicos se quejaban de dos cosas que tienen razón en las dos. Una, señores, da pena, da vergüenza que lo que las ARS pagan por consulta médica son 270 pesos. Son 300, pero es que le hacen un descuentico. Y entonces, entonces queda en 270. Y por eso es que la mayoría de los médicos en su consulta privada un descuento de un 10%. Le cobran diferencia a los pacientes y los pacientes pagan 500, 1.500 pesos y de ahí para allá. Si una consulta vale 1.500 pesos, la aseguradora paga 300, descontándole un 10, entonces y 200, el resto lo paga usted. 270 y los otros 1.200 lo paga el paciente, el asegurado. Es decir, que usted tiene un seguro y de 1.500 usted tiene que pagar 1.200. Y eso que usted paga se lo ahorra la aseguradora. Oh, por supuesto. Es un ahorro para la aseguradora. Eso es cruel. Pero aparte de eso, las aseguradoras se daban el derecho de decidir qué médico ejerce y cuál no ejerce. Es decir, a qué médico usted puede ir, a cuál no puede ir. Y si usted va a su médico, el que usted le tiene confianza, y ese no está, también se ahorran, ahí se ahorran hasta los 300 pesitos. Y lo tiene que pagar usted. Eso es absolutamente ilegal, porque una empresa privada, una aseguradora, no puede decidir qué médico ejerce y qué médico no ejerce. El Estado es el que le da el exequatur, el Estado es el que define que una persona está facultada para el ejercicio legal de la medicina. Bueno, ese tema lo resolvieron ahora, en esta oportunidad, y por fin las ARS han aceptado que es el médico al que usted vaya. Pero eso después de todo lo que ha sucedido esta semana, y vamos a verlo. Esta semana inició con un anuncio por parte del Colegio Médico Dominicano y de la Asociación de Clínicas Privadas diciendo que suspenderían el servicio a todos los afiliados a ARS Humano, que es la ARS privada más grande del país. Vamos a ver ese anuncio. Wilson Roa y Rafael Mena manifestaron que analizarán los puntos de contenido, entre ellos revisión de los honorarios y las glosas, la libre elección de los pacientes y el establecimiento del Código Único de los Galenos. Roa dijo que mantienen el paro hasta que lleguen a un acuerdo definitivo. Los elementos fundamentales del que ustedes cubrieron el año pasado cuando hicimos la discusión con ellos y que posteriormente no fueron cumplidos ninguno y que generaron la situación en que ustedes conocen hoy.
Mientras Rafael Mena, presidente de Andeclit, dijo que para las clínicas ha sido difícil el conflicto con esa ARS. Para nosotros, los médicos y todo el mundo, y precisamente como dice el presidente, estamos en espera, mire el documento aquí, de esclarecer la situación de un momento a otro. Este miércoles las clínicas privadas suspendieron los servicios a los usuarios de la prestadora de salud ARS Humano, exceptuando las emergencias en la unidad de cuidados intensivos. Entre las clínicas que se acogieron figuran Centro Médico Bellas Artes, Gómez Patiño, y Ginecología y Obstetricia. Mientras los usuarios de ARS Humano se quejaron porque tuvieron que pagar entre 4.000 y 6.000 pesos por los procedimientos. Eso fue el lunes. El martes 30 de abril se anunció un acuerdo. Lo anunció el ministro de Trabajo, que en esas funciones es presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social. No estaban presentes en esa rueda de prensa, No. ni los médicos, ni las clínicas, ni las ARS tampoco. Exactamente. O sea, la rueda de prensa la dio el ministro de Trabajo, estaba también el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Sí. y ellos dos anunciaron como un preacuerdo, que se había llegado a un preacuerdo para suspender el paro. Escuchemos. El ministro de Trabajo Winston Santos precisó que las aseguradoras se comprometieron a cumplir con el acuerdo pactado en el 2017, que indica que se debe aumentar la tarifa por consulta a los médicos que actualmente cobran entre 262 y 270 pesos. De alguna manera hemos llegado a un acuerdo, o a un preacuerdo, en un documento listo. Mañana en la mañana llamaremos a la prensa para que presencien la firma. O sea, que va a consistir fundamentalmente en que la ARS se comprometen a dar cumplimiento al acuerdo que han arribado en el 2017. Mientras que el presidente del Colegio Médico Wilson Roa informó que mantienen el llamado a paro. Precisó que de la única forma que habrá una firma del acuerdo es que se garantice el cumplimiento de lo pactado. Apostamos a la solución, pero nuestra postura es determinante, es definitiva, es porque al fin de cuentas el tiempo es el mejor aliado. Si mañana hay que firmar el acuerdo, nosotros entendemos que hay que llegar a una negociación. De no ser así, nosotros, Andeclit, el Consejo Nacional de Sociedades Médicas Especializadas y el Colegio Médico Dominicano está en capacidad de determinar su propio rumbo. De su lado, el presidente de la Asociación Dominicana de Aseguradoras de Riesgos de Salud, José Manuel Vargas, y el superintendente de Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellanos, precisaron que de lo que se trata es que se continúe trabajando juntos en beneficio de los afiliados. ¿Va a beneficiar, te entiende? Claro, a la sociedad en general, porque la tranquilidad lleva un buen mensaje a la sociedad. En definitiva, de lo que se trata es de defender, evitar que se perjudique a los afiliados y seguir trabajando juntos para seguir mejorando el seguro familiar. Lo que dijeron era que ya los médicos iban a trabajar, las clínicas también, y que entonces el 1 de mayo, que era el día en que comenzaba ese paro, no iba a haber paro, y la gente, bueno, fue confiada a buscar sus atenciones médicas. El problema no era por un problema directo con la ARS Humano. Simplemente el Colegio Médico dijo que eligieron esa porque es la más grande. Sí, pero que todas estaban incumpliendo los acuerdos. Sí, y que iban a seguir con las demás. Y que si no respondían adecuadamente, entonces iban a ir también boicoteando las otras ARS. Pero el miércoles 1 de mayo, sí hubo paro. Esa misma noche que el ministro de Trabajo anunció el acuerdo, esa misma noche salió el Colegio Médico a desmentir que se hubiera llegado a ese acuerdo. Y el problema principal era que ya a ese acuerdo se había llegado 2 años atrás y no se había cumplido. Entonces está el escepticismo por parte de los médicos y las clínicas de que eso se fuera a cumplir así de boca. Hasta que no estuviera firmado, no iban ellos a anunciar el levantamiento del paro, y el paro se cumplió prácticamente en todo el país. Aquí hay poco hábito de poner demandas. Usted es un afiliado y paga su cuota.
Si no lo atienden, usted puede demandar. Simplemente, yo pago, tengo esta tarjeta de seguro, estoy al día, me dio un tepeterepe, ¿verdad? No me atendieron, sí. Fui, me dio una hipoglucemia, por ejemplo, o la presión me subió a 20, y fui y no me atendieron, y yo pago, y aquí está mi tarjeta. Demanda. Pero la gente no tiene ese hábito aquí. Ahí la pregunta es: ¿a quién demandaría? ¿A la clínica? ¿Al médico? ¿O a la ARS? A todos. A todos, sería a todos. O al que sea, al que le negó el servicio. Bueno. Finalmente sí se logró el acuerdo que fue anunciado anteayer. Sí, cuyo punto principal es que se cumple el acuerdo al que habían llegado en el 2017. Sí. Y entonces ahí surge la pregunta, oigan, ¿por qué no se cumplió el acuerdo que se firmó en el 2017? Oigan cómo se gobierna este país. Que el gran éxito fue que llegaron a un acuerdo para cumplir el acuerdo. Para que se cumpla el acuerdo que firmaron hace 2 años. Con ese nivel de cumplimiento. Bueno, por eso el presidente del Colegio Médico decía, aquí hay que echar 2 pleitos. Uno para lograr el acuerdo y otro para que se cumpla el acuerdo. Exactamente. Entonces, eso está resuelto. Eso, lo de que las aseguradoras no pueden sacar un médico del mercado, pero hay varias cosas que están pendientes, sobre todo las que le atañen al sector más importante, que es usted, el afiliado, el asegurado, el paciente. Entonces, una cosa que inquietó a muchos de ese acuerdo fue que se anunció que se iba a subir la cápita. Todo el mundo pensó inmediatamente, los asegurados van a pagar más. Pero el economista Arismendi Díaz Santana, que es especialista en seguridad social, tranquilizó a la gente y dijo, no, nadie va a pagar más. A menos que suban los salarios. Si suben los salarios, sí, porque lo que se paga no es una cuota fija, sino una proporción del salario. En ese caso subiría, pero sería poquita cosa. Vamos a escuchar a Arismendi Díaz Santana. El tope de cotización, que son 10 veces el salario mínimo nacional. Todo eso genera un poco más de recursos. Y por lo tanto, respondiendo a tu pregunta y para tranquilidad de los televidentes, eso no implica ningún sacrificio ni para el empleador ni para el trabajador, porque se supone que esos fondos ya están disponibles en la tesorería de la Seguridad Social. Ahora, en cuanto al paciente, el sistema tiene muchas deudas con el paciente. Lo primero es que a usted le indican 4 medicamentos y usted va a la farmacia y el seguro le cubre 1 de los 4. Y así no puede ser. Un seguro es un seguro. Un seguro no es un albur de que a ver qué número sale. Usted no está jugando una quiniela. Usted tiene un seguro, óigale el nombre, seguro. Es decir, que usted tiene un problema de salud y a usted le dan la seguridad de que a usted lo van a atender y que le van a cubrir los costos de esa atención. Pero está también el tema de que hay una gran cantidad de procedimientos que no están cubiertos, procedimientos que son menos invasivos, que la recuperación del paciente es más rápida, que logra salvar órganos y una mejor calidad de vida para el paciente, pero eso el seguro no lo cubre. Todo eso está originado por un concepto, el catálogo, que hay un catálogo de los servicios que dan. Ajá, y el catálogo no se actualiza nunca. Exacto, pero ¿qué pasa? Que la ciencia médica es la que más rápidamente avanza. Todos los días hay nuevos descubrimientos. Todos los meses hay un montón de nuevos descubrimientos. Todos los años hay una inmensidad de nuevos descubrimientos, de nuevos procedimientos, de nuevos medicamentos. Entonces, ¿qué sucede? Que usted solamente tiene derecho a lo que están en el catálogo, que no cambia. Y hay cosas tan dramáticas como esta que explicó la doctora Claudia Almonte en el programa El Día. Ella es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología y le pedimos que diera algunos ejemplos de procedimientos que son nuevos y no están en el catálogo versus los procedimientos viejos que están en el catálogo. Y miren este par de ejemplos. Estamos hablando de los catálogos, que deberían no llamarse catálogos,
porque si usted tiene una enfermedad, una en 50 millones de habitantes, y eso no está, esa enfermedad no está por casualidad en el catálogo, entonces usted no tiene derecho a servirse de ese seguro. Entonces, lo correcto es que no hubiese catálogo, ¿verdad? Entonces, número uno. Lo segundo es que las actualizaciones de procedimientos, que a usted quizás un procedimiento mínimamente invasivo pudiera evitar que tengan que abrirle el pecho para una cirugía de corazón. Eso se está dando hoy en día porque no solamente la cardiología, todas las profesiones han evolucionado en el tiempo, y aquí, gracias a Dios, podemos decir que tanto la cardiología como la mayoría de las profesiones viven en actualización constante. Hay centros aptos y también personal humano, médicos profesionales aptos para hacer esos procedimientos. Intervención de miembros inferiores, los vasculares, por ejemplo, más fácil en el catálogo está amputar la pierna que revascularizarla por vía cateterismo. O sea, son cosas incongruentes. Ayer también escuchaba un ejemplo de personas de 80 años con una artrosis bastante importante y que tú le envías a hacer como profesional, en este caso no nosotros los cardiólogos, una resonancia a ambas rodillas, y le dice no, le cubre una sola resonancia. O sea, y la otra rodilla... El colmo. ¿Usted escuchó bien? Te cubren cortarte la pierna, pero no salvártela. Exactamente. Si es salvarte la pierna, eso no te lo cubre el seguro. Si es cortártela, te lo cubre. Eso no puede seguir así. Sí, y a veces son procedimientos que ni siquiera son tan modernos, porque es que hace tanto tiempo que no se actualiza el catálogo, como una laparoscopía, por ejemplo. O sea, te cubren que te zanjen de aquí a aquí, que te abran de aquí a aquí, y no que con una camarita te hagan la incisión que hay que hacerte. Si en la pierna no te circula bien la sangre, entonces se te va a gangrenar y hay que cortártela para que no se te infecte el cuerpo entero. Pero hay ese nuevo procedimiento que explica la doctora, que se ha logrado una forma de, ellos le llaman revascularización. Eso quiere decir que se rehabilita el sistema vascular para que la sangre circule. Y el seguro te dice, no, eso no lo cubre. Ahora, no se preocupe, que lo que sí cubre es amputarle la pierna. Ahora, aquí hay un problema de origen que tiene que ser resuelto en la modificación a la Ley de Seguridad Social, y es la composición de ese consejo y cómo funciona. Porque y sobre todo eliminar el poder de veto. Eso, porque no puede ser que una de las partes pueda vetar constantemente los procedimientos que son para asegurarle una mejor calidad de vida a los pacientes, para mejorar la situación de la salud en la República Dominicana. Entonces, eso que tú estás diciendo, que es inconcebible, pero lo boicotean en el Consejo. Sí, porque... Cuando dicen, bueno, vamos a estos nuevos procedimientos, vamos a integrarlo, eso no se conoce nunca. O exacto, cuando se conoce, lo vetan. Sí. Entonces no puede ser, la salud no se puede manejar de esa manera. Así es. Tiene que haber un mayor peso de la parte reguladora, que es el Estado. Todo eso, porque si no, siempre el negocio se va a imponer a la salud. Siempre. Esos son derechos de los pacientes, de los afiliados, de los asegurados, que no están garantizados. Y eso hay que resolverlo ya. Eso lo vamos a decir en décimas. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, las décimas de Uchilora. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, y a propósito del conflicto entre las ARS, los médicos, las clínicas privadas, y que hay que hacer acuerdos para que se cumplan los acuerdos, aquí va la décima. ARS y doctores, yo no sé si estarán cuerdos, ya que anuncian un acuerdo para cumplir hoy, señores, los acuerdos anteriores en materia de salud. Esto genera inquietud, pues si así son de eficientes, al fin dirán los pacientes, pues cúbrame el ataúd. Con el acuerdo de antier, no todo queda resuelto. Quedan muchos cabos sueltos de temas que hay que atender. El médico ha de obtener, pues la ciencia lo faculta, más valor por su consulta y no 300 pesitos, porque con esos chelitos la ciencia no le resulta. Más gana aquí un carpintero de honorarios por su oficio, y también por su servicio el albañil o el plomero, desabollador o herrero,
que médico, en realidad. Pero ¿quién paga en verdad? El paciente en su copago, que es el que sufre el estrago de toda esta iniquidad. Otra cosa que descubre y que lo va a empeorar, que al momento de pagar escucha, eso no lo cubre. Justo el que ordeña la ubre dice con pena, lo siento, pero ese procedimiento en catálogo no está. Y lo mismo pasará con más de un medicamento. Sufre un anciano paciente que ya casi no camina y el médico determina circulación deficiente. Dice que darle es urgente revascularización, que es la última invención del tratamiento moderno. Y le responde un infierno, solo cubre amputación. Que ganen los razonables es lo lógico y prudente, pero eso sí, del paciente han de hacerse responsables. Si esto se les hace inviable y si cumplir es tan duro, resuélvanlo sin apuro saliéndose del sistema, porque aquí está claro el tema, que sea seguro el seguro. Gracias por su sintonía. El próximo sábado los esperamos de nuevo aquí en esta misma semana.